todos sabemos cómo está el país, la gente no quiere seguir en esta situación. Incluso vamos a mostrar una encuesta a nivel externo que nos llegó a nuestras manos, donde señala que los medios de comunicación tradicionales han tenido un bajón enorme. ¿Por qué? No solamente por la falta de credibilidad, por no tocar los asuntos que realmente le interesan a la población, porque siente que no son objetivos, porque hay una participación de las redes sociales que han democratizado la información que antes se quería manipular o que no le llegaba, hoy a los segundos nos llega a todas las personas. Y una de estas informaciones que nos llegó vía digital, plataformas digitales, YouTube, es que nosotros nos enteramos que hay un banco de la localidad, lo cual yo señalé en el Pleno Legislativo, que dice que abre cuentas a través de negocios en Venezuela y a través de esa cuenta manda los dineros a este banco de la localidad en Panamá. Entonces yo pedí un criterio técnico a varios abogados y me dijeron, Zulay, aquí se pueden dar dos situaciones. Uno, o evasión de impuestos, fuga de capital de remesas, y si esto es mayor de 300.000 balboas, en base a esta evasión puede caer en blanqueo de capitales. Entonces yo siento que a Mauri Castillo, que no se ha parado firme, que no ha ido a la asamblea, que no lo han citado, donde le tiene que pedir explicación a los bancos y no ser un empleado más, tiene que investigar este tipo de posibles acciones que puede caer en un hecho delictivo. Y nosotros no estamos en desacuerdo a que los bancos faciliten algunas herramientas a sus... métodos de pago. Sí, métodos de pago a sus clientes, pero no puede ser en detrimento del Estado panameño. Ya hemos visto demasiadas cosas, empatizamos con la realidad que viven nuestros hermanos de Venezuela, con una realidad política muy difícil, económica también, social, pero definitivamente no podemos perjudicar nuestro país para beneficiarlos a ellos. No, y que al final, Eri, es una evasión disfrazada, porque utilizas al cliente final para que realice las compras vía depositando a diferentes cuentas locales. Entonces, pues evaden de alguna manera impuestos y también hay que ver el cambio de la moneda, tantas cosas, o sea, tras esto hay tantas cosas que podemos ver y analizar, y la verdad es muy preocupante, y como tú lo mencionas, Zulay, ¿dónde está la superintendencia de bancos para regular y fiscalizar estos métodos que utilizan estos bancos? Bueno, en esta ocasión pues hay un banco en particular que creo que no es secreto para nadie aquí en Panamá, que ha estado realizando este método desde hace mucho tiempo. Y lo peor es que lo publican en las redes sociales y no se están dando cuenta que posiblemente se están cometiendo acciones delictivas, donde estos señores en Venezuela dijeron, bueno, como no tenemos dónde depositar, vamos a utilizar este banco y vamos a hacer los depósitos de manera directa. Entonces el país, tras que está en la quiebra, tras que nosotros tenemos la problemática de que ha habido una fuga de capitales según Capital Financiero y la Estrella de Panamá de más de 2.000 millones de dólares cuando se aprobaron estos crisoles de raza, de que se acuerdan ustedes que venía una persona con $500, se quedaba 8 meses, después venían y le daban una renovación, porque con $500 nadie puede sobrevivir, pero ni siquiera en un mes. Una semana te puede durar $500 claro, aquí en el país. ¿Y qué hacían las personas para sobrevivir? Se iban, buscaban empleos aquí en Panamá y decían que, bueno, venían y le hacían competencia desleal, todavía le están haciendo competencia desleal a los panameños, porque para sobrevivir tienes dos opciones: o robo para no morirme de hambre, o simplemente busco un trabajo y ofrezco los servicios más baratos, y eso es competencia desleal. Y el dinero que se ganaban aquí en Panamá, que en vez de estar el circulante para poder mover la economía, lo mandaban afuera. Bueno, entonces, esto es el problema de lo que nosotros siempre hemos denunciado. Era un caso que llegó a mi escritorio, fue de un agente de seguridad que se bajó de su avión de Venezuela y a los 5 días estaba ya cuidando en un edificio con un arma de fuego, cuando no tenía absolutamente sus papeles en orden. Había entrado como turista y aparte de eso tiene que reunir ciertos requisitos para poder trabajar en una agencia de seguridad. ¿Cómo es que es competencia desleal para los panameños? Pone en peligro la vida y honra de los panameños.
y le dan encima un arma de fuego. Si tú haces una inspección en las agencias de seguridad de los edificios de este país, vas a encontrar más de 4 extranjeros que están trabajando sin ningún tipo de permiso, que no tienen ninguna actualización o autorización por parte de la DIAS, que es la Dirección Interinstitucional de Seguridad Pública, y están a la mansalva. Con el tema de Amaury Castillo, ¿cómo Amaury Castillo va a regular estos bancos si ellos son quienes le pagan sus salarios? No, pero tú sabes que hace muchos años, los primeros, cuando empezó la migración de los venezolanos a nuestro país, eran empresarios que generaban empleos, eran buenos ciudadanos, inversionistas, que no nos oponemos a los buenos inversionistas. Pero cuando se abrió el compás del crisol de res, ahí empezó a entrar de todo a nuestro país. Mira, entonces, no solamente el tema de la competencia desleal, que muchos empresarios también se aprovechan de eso para contratar esa mano de obra barata y desplazar la mano de obra del panameño, sino es que también, ¿cómo le digo? O sea, podemos ver de que definitivamente eso creó mucha inseguridad también a nuestro país, porque no había un control y entraron muchos venezolanos que en vez de hacerle un bien a nuestro país, lo que han venido a hacerle un daño a nuestro país. Y no solamente eso, también por otro lado, el tema de que ganan el dinero aquí en Panamá y mandan todo el dinero para afuera. Entonces el dinero no circula en nuestro país, y por otro lado, el porcentaje que pagan cuando envían el dinero hacia afuera. Y eso ocurre con otras nacionalidades. Y ahora utilizando los bancos, Eric. Sí, no necesariamente los venezolanos, pero ocurre con otras nacionalidades también. Pero los decretos ejecutivos que dictó el presidente Varela, inclusive creo que tú demandaste uno. Yo lo demandé, se declaró inconstitucional, y por eso fue que yo tuve el enfrentamiento con Barceló en las redes sociales, porque saca y que, ay, pobrecito, ahora tiene que pagar 1,000 y pico y abogado. Y yo no, nada de pobrecito, porque las demás nacionalidades, el dominicano, el colombiano, todos los que están aquí en Panamá, pagan 1,000 y pico, pagan a través de abogados, están haciendo las cosas que debería hacer de manera correcta. Entonces, ¿por qué los venezolanos quieren pagar la mitad del precio? Lo quieren hacer sin abogado, y entonces violando las leyes migratorias, las leyes administrativas y lo que realmente tienen que hacer en el país. Entonces, nadie está al margen de la ley, aquí no puede haber fueros ni privilegios. Yo gano la demanda en la Corte Suprema de Justicia, gano como 3 demandas, entre una de esas que tienen que utilizar ahora apoderado judicial y que tienen que pagar el mismo precio que pagan las otras nacionalidades, y comienzan a atacarme en las redes sociales por pedir orden migratorio, que eso es lo que todos los panameños queremos. Y lo otro, el irrespeto. Ustedes han visto a lo largo de los años y que, ay, las panameñas son feas, los hombres no sirven, que aquí son monos, y una serie de calificativos. Oye, nadie hace esto en otros países, donde tú comienzas a insultar la bandera, los símbolos patrios, a irrespetar a las personas o a los funcionarios o servidores públicos. No, los sacan del país. Sí. Aquí te insultan, te irrespetan, te amenazan, y no pasa absolutamente nada. O sea, ¿esto qué es? Sí, de verdad que sí. Nosotros... Sí, qué triste. No, y el beneficio no puede ser para uno y para otros no. O sea, las otras nacionalidades pagan esto y no han tenido ningún problema. Ahora, se les está exigiendo a estos venezolanos de que paguen ese monto igual que las otras nacionalidades, y ya de una vez desatan las redes sociales. Pero nosotros somos nacionales, nosotros somos los que residimos, nosotros somos los que pagamos los impuestos, nosotros somos los que hemos levantado al país, nosotros fuimos lo que pusimos a nuestros mártires del 9 de enero de 1974 para que tengamos un canal de Panamá. Entonces, ¿por qué vienes a otro país a imponer, a irrespetar, a insultar, a ser soberbio? No, señor, el que no le gusta Panamá, coja la maleta y váyase para su país. Ya, nosotros así de simple. Nosotros tenemos un video donde Zulay explica en el pleno de la Asamblea, en la Asamblea de Diputados, la situación que está ocurriendo con el tema de los bancos, y la vamos a pasar para que se documenten ustedes. Me fui a investigar y me di cuenta que Banesco fue multado en el 2015, en el periodo de Juan Carlos Varela, por infringir la ley antilavado con $400,000. Ya tengo la documentación. Quiere decir que es un banco reincidente, es un banco que abrió una cuenta en Panamá para que los venezolanos depositaran en negocios allá en Venezuela, para que las cuentas fueran directamente sin pagar tributo ni impuesto al Estado panameño. Por eso es que estamos quebrados. Y encima Banesco, que le fueron secuestrados varias cuentas también en Venezuela con la operación Manos de Papel,
para desarticular bandas criminales porque se dieron cuenta que estaba lavando dinero en Venezuela. Entonces, lavó dinero allá, viene a lavar dinero acá y yo soy la que ahora amenazan porque Amaury Castillo es una persona cómplice. Ahí le mandé el audio a Amaury Castillo. Y le voy a pedir que abra una investigación. Entonces, si todo esto sabemos y lo estamos denunciando, y yo voy a poner las denuncias pertinentes, ¿por qué ustedes creen que yo estoy citando al lado? Porque una vez que él hable aquí, yo me llevo esa declaración como prueba sumaria. Sí, a mí me parece que es atinada las aseveraciones que hace Zulay en el Pleno de la Asamblea, y quiero decirles que la responsabilidad que pudiese tener un diputado de la Nación tiene una cobertura constitucional. O sea, no, es que tienen el coraje de venir y amenazarme en redes y que te vamos a llevar y interponer los recursos legales y vamos a ir ante Amaury Castillo. Claro, ellos se sienten conformes y seguros de que con Amaury Castillo nada va a pasar. Pero Amaury, usted tiene que iniciar una investigación. Ya yo le mandé las pruebas, ya yo le mandé a usted el escrito señalando todas estas irregularidades que posiblemente puede haber un lavado de dinero o una evasión de impuestos, y usted tiene que hacer su trabajo, porque si usted no lo hace, usted es cómplice o encubrido. No, y ahí están las pruebas, que es lo que siempre decimos, le damos toda la información, la documentación. Y no hacen nada. Y no hacen Y un Ministerio Público que tampoco se ha involucrado, y una unidad de análisis financiero que también debería involucrarse en investigar si esta situación se ha constituido como un delito de lavado de dinero. No, y el señor Amaury Castillo tiene que ir a la Asamblea y tiene que rendir cuentas, porque él todavía no ha ido a la Asamblea. Entonces está evadiendo su responsabilidad, porque él tiene la responsabilidad de ir y dar su versión, ¿no? Para ver el que nada teme, exactamente, da la cara. Entonces, si señora Amaury, si usted no tiene nada que temer, vaya y dé la cara, vaya a la citación de la Asamblea Legislativa y explíquele al país por qué los bancos han abusado con el aumento de los intereses bancarios, explíquele al país por qué muchos bancos no cumplen con la moratoria, explíquele al país por qué los bancos han recibido subsidios de más de 2.000 millones de dólares y las ganancias millonarias, cuando ustedes decían que la moratoria los iba a quebrar, y parece mentira, no solamente no cobraron, sino que tuvieron ganancias. No, y si tú vas a un banco en estos momentos y tratas de conseguir un crédito o una facilidad financiera, supuestamente el Estado destinó estos 2.000 millones de dólares en fondos para que el dinero fluyera en la economía del país, y que a las personas que habían sido golpeadas por el tema de la pandemia pudieran levantar y volver a mover sus economías. Pero si tú vas al banco a tratar de conseguir un crédito y tú indicas de que tú habías estado, de acuerdo a la moratoria, habías recibido ese beneficio, entonces te dicen: usted no aplica para ningún crédito aquí porque usted ya recibió el beneficio de la moratoria. Señores, al contrario, si eso el objetivo de estos préstamos, estos dineros que el Estado le ha facilitado a las instituciones financieras, es para poder solucionar y solventar el problema de la gente, la economía, de toda la gente que ha sido golpeada en esta pandemia. No, y que los bancos tuvieran más flexibilidad con los clientes, pero no al contrario. Hoy en día tú vas a abrir una cuenta y es un problema. Ellos deciden a quién le prestan y a quién no. Mire, cuando yo tuve la reunión con los banqueros, porque queríamos llegar a una especie de negociación para ampliar la moratoria, para que realmente hubiera un defensor, un ombudsman de los cuentavientes a nivel de todos los bancos, y que hubiera una entidad que realmente tomara las quejas e investigara cuando hubieran estos exabruptos contra los clientes bancarios, que en realidad son los que aportan el dinero para que los bancos funcionen. Oye, Amaury se fue, dejó al señor Gustavo Villa. El señor Gustavo Villa dijo que nosotros éramos unos fruteros, nos dijo a nosotros que estas reuniones no eran fructíferas, y al final dejó todo en manos de los bancos. Y yo siempre he dicho, ¿por qué no hay una ley que regule a los bancos? Ellos se autorregulan a través de acuerdos, los cuales ellos señalaron en el 2008 que no había ley que se le aplicara. Entonces, si no hay una ley, no hay nada blanco y negro, ¿qué va a pasar al final? Ellos hacen lo que les da la gana. Y por eso Panamá paga los intereses más altos prácticamente del mundo. O sea, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, Europa y los demás países latinoamericanos, debido a la pandemia, se pague 0%
0.25% de interés anual. Anual. Aquí nos están cobrando 28,34%. O sea, esto es un crimen, esto es una usura. Entonces, a nosotros nos gustaría realmente que en la Asamblea, donde están las leyes, ya Ricardo Torres, me dijiste que la segunda semana de febrero tú vas a poner en discusión lo que sería la rebaja y regulación de los intereses bancarios. Espero que aquí no escuches a los lobistas de los banqueros, que realmente ellos en esta pandemia solamente se han beneficiado y no han ayudado en nada al país. Y ampliar la moratoria, que eso se tiene que hacer para que todo, como yo digo, para lo que son los servicios públicos, lo que es la energía, lo que es la electricidad, para las financieras, bancos y bueno, otra cosa, las cooperativas, pero como siempre he dicho, ellos son más sociales. Solay, tú que eres la defensora de los intereses del pueblo y de la gente, yo creo que deberías proponer la ley para la creación de la figura. En otros países existe la figura del Konsumentombudsman. El Konsumentombudsman, que es la persona que protege los derechos de los consumidores en el país. Y ahí tocaría la electricidad, los medicamentos, los temas del bancario. O sea, pudiera abarcar todo, pero eso debería proponerse por una ley para que entonces se cree esta institución, ¿no? Más que todo, una figura. Bueno, en esta ocasión vamos con un tuit primero, con relación a una designación que se hizo esta semana, que la verdad es que ha sido muy y altamente cuestionada. Totalmente. El tuit de Erika Moines, donde dice: hoy hemos postulado a la candidatura de Ana Matilde Gómez para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra apuesta para incluir a la primera panameña en la importante institución de justicia internacional. Más mujeres, dice hashtag, más país. Más mujeres, más país. Pero, mira. Hay mucho que decir al respecto. Ay, Dios mío. Una solicitud para que se rechace la designación como jueza de Ana Matilde Gómez, hecha por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Definitivamente la realizó el abogado panameño Luis Guillermo Zúñiga. Tengo entendido que el ex embajador Chandek también se está oponiendo y objecionando la candidatura de la señora Ana Ella no cumple Matilde con los requisitos, ella es pinchadora comprobada porque tiene una condena por pinchazo telefónico, creo que es la única condena que existe en firme o como cosa juzgada por pinchazo telefónico, y definitivamente no cumple con los requisitos que se establecen para ser juez y mucho menos yo creo que para ser esto es en una corte interamericana. Este es un puesto un cargo muy importante, que creo que debe haber una mesa consultiva en donde se elija a esta persona. Para que sea lo más equitativo posible, ¿no? Creo que mi pregunta es, yo tengo entendido que ella tiene demandado al Estado panameño por varios millones de dólares. Ella llega allá a la Corte Interamericana, supongamos que la designan. ¿Qué va a hacer? Ella va a decir, bueno, me declaro impedida, yo no voy a ver el caso porque no puedo ser juez y parte. Pero adivina, tú conoces a todos los demás jueces. Por favor. ¿Tienes relación? ¿Qué van a hacer los demás jueces? Van a simpatizar con la causa de ella y queda el Estado panameño pagando millones de dólares. Yo siempre me he preguntado, aquí en Panamá no hay otros panameños, o sea, siempre la misma figurita repetida, en los mismos puestos, en la Junta Directiva del Canal de Panamá, ponen a la misma gente, si lo colocan aquí, allá, son las mismas figuras repetidas. Esta señora Ana Matilde ha sido altamente cuestionada, no solo en los cargos que ha desempeñado, sino que también una persona condenada. Pero eso lo vamos a ver en el segundo segmento porque hay mucho que hablar sobre este tema y sobre todo el enojo que tienen la mayoría de los panameños por esta designación. Pero no nos cambien de canal. Regresamos. No nos cambien. Pronto regresamos con Tras la Verdad.